Hablemos sobre cómo determinar el origen de los productos cuando se trata de bienes que son sujetos a manufactura. Ya en un episodio previo habíamos discutido qué pasa con los productos que son de extracción primaria, es decir, lo que se denomina bien obtenido en su totalidad. Así que a partir de este episodio, no lo puedo hacer en uno solo porque sería un episodio larguísimo, pero a partir de este episodio vamos a trabajar sobre cómo se determina el origen en el caso de productos que son resultado de una manufactura. Así que por favor, acompáñame. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Negocios sin Complicaciones. Mi nombre es Nadia Montes, especialista en comercio exterior y gestión empresarial. Y en efecto, vamos a continuar trabajando sobre el tema de reglas de origen y a partir de este episodio, repito, no van a ser episodios seriados, pero a partir de este episodio vamos a trabajar sobre cómo determinar el origen de un producto de manufactura, ¿ok? Antes de esto, permíteme recordarte que el próximo 24 de octubre tendremos ya el webinar de clasificación arancelaria basado precisamente ya en esta LIGI 2020 que entra en vigor pues prácticamente ya prontamente, porque estamos hablando de enero del 2021, estamos ya arrancando el último trimestre del año, prácticamente estamos terminando con este episodio el mes de septiembre, así que pues hay que ponerse las pilas porque vienen muchos cambios legislativos que a partir de enero ya toman fuerza y precisamente por eso vamos a tener este webinar. Así que aquí en la descripción de este episodio te dejo toda la información para que te puedas inscribir al webinar. Y ahora sí, hablemos de qué pasa con la determinación de origen de productos que son resultado de una manufactura, ¿ok? Para empezar, y vamos hablando pauta a pauta de cómo determinar el origen de un producto. Primer paso, tú quieres saber cuál es la regla de origen aplicable a tu producto, tienes que saber, obviamente, a qué país vas a exportar y con base en ese país tendrás que consultar el Tratado de Libre Comercio o el Acuerdo de Complementación Económica de que se trate. Y usualmente en los tratados de libre comercio o acuerdos de complementación económica hay un capítulo específico para reglas de origen y en ese capítulo hay un anexo que son las reglas de origen específicas. Entonces lo único que tienes que hacer es tomar en cuenta la fracción arancelaria del producto que vas a exportar e ir a consultar ese anexo específico para verificar cuál es la regla de origen aplicable. Este es el primer paso, así que con esto rompo algunos mitos. El mito es, hay 3 reglas y puedo aplicar la que se me dé la gana. No, no puedes aplicar la que se te dé la gana. Es la regla que viene indicado en el tratado en cuestión. Por lo tanto, para cada país al cual tú estés exportando, tendrás que remitirte al acuerdo de complementación económica o al tratado de libre comercio que corresponda. Por lo tanto, no puedes determinar el origen del producto una única vez y estar expidiendo certificados. Tienes que estar revisando tratado a tratado. Siguiente punto, ¿qué pasa si al irme a este acuerdo específico de reglas de origen no encuentro en el anexo la fracción arancelaria de mi producto? Pues eso lo que quiere decir es que tu producto en particular no fue negociado o no fue acordado en ese tratado de libre comercio o en ese acuerdo de complementación económica. Por lo tanto, lo único que puedes hacer es expedir el certificado duro. Recordemos que ya hemos hablado de la diferencia entre un certificado blando y un certificado duro. El certificado duro no le va a servir a tu cliente para gozar de una preferencia arancelaria, pero sí para demostrar que el producto es mexicano. Y en este caso lo que tendrías que hacer es expedir un certificado de artículos mexicanos o un certificado bajo el SGP, si es, dependiendo de lo que corresponda, porque el producto en sí no fue como tal negociado dentro del tratado o dentro de ese acuerdo de complementación económica. Por eso, repito, el primer paso para determinar el origen es irte al tratado en cuestión para verificar para el producto que vas a exportar qué es lo que vas a necesitar. El siguiente paso que tú necesitas para poder determinar el origen es conocer la lista de materiales en inglés, y los de ingeniería me van a entender mucho. Saludos a todos los ingenieros que por aquí nos ven. Saludos Ariel, espero que estés muy bien. Y pues para los ingenieros esto es el famoso BOOM, el Bill of Materials, ¿sí? ¿Qué es el Bill of Materials? No es más que un listado, es una tabla que puedes hacer en Excel, en Word, en fin, hasta a mano, en la cual tú listas todos los insumos que se incorporan a ese producto que vas a exportar. Pero aquí este Bill of Materials tiene que ser obviamente un Bill of Materials adaptado para el caso de exportación y para el caso de determinación de origen. ¿A qué me refiero? Lo que tendrás que hacer aquí, y es muy importante, es 1.
producto que se está incorporando a esa manufactura. Puede ser un insumo, una parte, un componente, inclusive el material de envase y embalaje. 2, descripción de ese producto o nombre del producto. 3, y aquí es donde ya empieza la parte de comercio exterior, fracción arancelaria de ese insumo o de esa parte o de ese componente. Después tendríamos que tener la cantidad que se incorpora por unidad de producto. Esto es como si estuviéramos hablando de una receta de cocina. Para elaborar un pastel necesitas, no sé, medio kilogramo de harina, 6 huevos, medio litro de leche, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que tú tienes que listar es por unidad de producto que tú vas a exportar. Hablemos de que tu producto se mide en piezas, entonces por pieza, ¿cuánto necesito de ese insumo? ¿Sí? O por kilogramo de producto, cuánto necesito de insumos. Entonces, aquí es lo que estoy hablando, es la cantidad que yo estoy incorporando para poder obtener un producto. Después necesito el costo por unidad de incorporación de ese insumo, es decir, ya tengo cuánto incorporo de ese insumo a mi producto. Ahora lo que necesito saber es cuánto me cuesta una unidad de ese insumo para posteriormente sacar el costo de incorporación de cada insumo. Y muy, muy importante, y esto nos va a llevar al paso 3, pero ahorita comento de qué se trata, muy importante en este Bill of Material, listar el origen de ese insumo en particular. Entonces yo necesito saber de todos los insumos que yo incorporo a la producción de mi producto, cuáles de estos insumos son de qué países, ¿ok? Y esto nos lleva al tercer paso. Es muy probable que en ese Bill of Materials tengas una lista de materiales, digamos 20 materiales, y a lo mejor 5, 6, 7 de estos materiales tú los compras en México. Entonces, obviamente, el clásico error es colocar ahí, pues como yo lo compro en México, el origen de ese insumo es México. Tache, rotundamente tache, ¿ok? Eso está mal. Lo que tú tendrías que hacer es, y ese es el tercer paso, solicitarle al proveedor de esos insumos, ya sé que es un proveedor nacional, ya sé que tú lo estás comprando en México, pero a ese proveedor tú le tienes que solicitar que te aclare el origen de ese insumo y entonces el proveedor te tendría que estar expidiendo un documento, es un formato libre. Hay algunos tratados, como es el caso, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, en donde sí hay un formato, pero hay otros que te dicen un simple formato libre. Yo te aconsejo que te vayas por formato libre. Entonces, simple y sencillamente le solicitas a ese proveedor una declaración del proveedor respecto al origen del insumo. Ahora sí, si ese proveedor te indica que el origen de ese insumo es mexicano, entonces sí, en tu Bill of Materials vas a determinar el origen de ese insumo, ¿ok? Cuando tú estás haciendo una expedición de un certificado de origen que requiere validación, recordemos que tenemos dos tipos de certificado, los de libre emisión, simple y sencillamente descargas el machote y lo llenas, obviamente, y repito, previa revisión de que en efecto cumple con la regla de origen específica. Y la otra situación son aquellos certificados que requieren validación por parte de la Secretaría de Economía. En estos casos, cuando tú requieres esa validación, lo primero que tienes que hacer ante BUSEM es hacer el registro de producto elegible para preferencia arancelaria. ¿Qué es este registro? El Bill of Materials. ¿Sí? Entonces, esto te va a servir para cualquiera de los dos tipos de certificados. En realidad, cuando tú estás llenando ese registro de producto elegible para preferencias arancelarias, lo que le estás dando a conocer, en este caso, a la Secretaría de Economía, es el Bill of Materials. ¿Por qué? Porque en ese momento Secretaría de Economía lo que va a hacer es aplicar la regla de origen específica para el producto que vas a que vas a exportar, y ahí lo que va a decir la Secretaría de Economía es si pasa o no pasa, es decir, te van a negar el registro de producto elegible para preferencia arancelaria si el producto no logra demostrar ese origen que exige el tratado, o te van a otorgar el registro cuando en efecto el producto, con base a este Bill of Materials, sí cumple con lo que especifica la regla de origen aplicable, ¿ok? Por eso es sumamente importante tener el respaldo. La determinación de origen solamente se hace, pero necesitamos el Bill of Materials completo. La determinación de origen solamente se hace tomando en cuenta a aquellos insumos, partes, componentes, es decir, de este Bill of Materials, aquello que yo estoy incorporando que no es originario del tratado en el cual me estoy moviendo. Es decir, si yo estoy haciendo esta certificación para Estados Unidos, quiere decir que los insumos que yo tenga ahí listados y en donde efectivamente tengo ese comprobante
de que es originario de Canadá, de Estados Unidos o de México, estos insumos ya no los tomo en cuenta porque no me ayudan a determinar el origen. Lo que necesitamos hacer es verificar todos esos otros insumos que no forman parte de la región, en este caso del TEMEC. Podríamos hablar de insumos que vienen de China, de Corea, de Japón, de Italia, de España, de Francia, es decir, de cualquier país que no sea estos tres que comprenden el tratado. Esos son los que sí vamos a tomar en cuenta para aplicar las reglas de origen. Ahora, breve introducción a las reglas de origen. ¿Qué son las reglas de origen? En cada tratado, repito, está este capítulo de reglas de origen y en ese capítulo lo más importante es verificar cuáles son las reglas de origen aplicables para el tratado. Existen tres reglas genéricas. La primera de ellas es la regla de salto o cambio arancelario, que implica que estos insumos no originarios hacen un cambio respecto a su fracción arancelaria en comparación con el producto ya terminado, con el producto que yo voy a exportar. Es decir, ese producto, la manufactura fue tal que cambió de fracción arancelaria. Esa es la regla de salto o cambio arancelario. Luego tengo la regla de valor de contenido regional, que esta regla de valor de contenido regional consiste en determinar un porcentaje mediante una fórmula para verificar si el producto cumple o no cumple con lo especificado en el tratado. Dependiendo del tratado, puedo tener dos métodos para determinar el valor de contenido regional, el método de valor de transacción o el método de costo neto. Entonces, por eso es importante irnos a este capítulo de reglas de origen para ver qué reglas aplican y dentro de las reglas qué métodos son los aplicables. Por ejemplo, el caso del TEMEC sí te da las dos opciones si es que te toca una regla de valor de contenido regional, que lo puedas determinar por valor de transacción o que lo puedas determinar por costo neto. Pero hay ciertas industrias en las que solamente se podrá aplicar, por ejemplo, costo neto. Un ejemplo sería industria automotriz terminal. Entonces, por eso es importante ver el tratado. Y la tercera regla que vamos a tener, que prácticamente la vamos a encontrar en dos acuerdos comerciales, que es el acuerdo permítanme, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, la famosa Decisión 2/2000 y el famoso AE. Estos dos acuerdos precisamente se basan en esta última regla, que es el método de elaboración o fabricación. En pocas palabras, nos están diciendo cómo tendría que ser el proceso productivo para que el producto pueda considerarse como originario. En realidad, y siendo sincero, si dominas las otras dos reglas, es decir, la regla de salto o cambio arancelario o la regla de valor de contenido regional, entender la regla de método de elaboración o producción es muy fácil, porque básicamente es una mezcla entre salto arancelario o valor de contenido regional. Y esas son las tres reglas de origen aplicables. A su vez, en cada regla vamos a tener algunas excepciones, pero ya lo estaré comentando cuando hablemos en particular de las reglas. Ahora bien, y aquí me adelanto un poquito, prometo que voy a hacer un episodio específico al respecto. ¿Por qué me puede llegar una verificación de origen? Precisamente porque estoy expidiendo un certificado de origen y la autoridad del país que va a importar este producto como que no le cuadra que el producto sea originario. Entonces se comunica directamente con Secretaría de Hacienda en el caso de México y a través del SAT nos llega la verificación de origen. ¿Y qué va a hacer el SAT? Pedirnos el Bill of Materials para que ellos puedan a su vez aplicar la regla contenida en el tratado para ese producto en particular y verificar si en efecto cumplimos o no cumplimos con el origen. Por eso es que nos llegan estas verificaciones y la verificación puede ser en dos sentidos. Tú expediste el certificado o bien resulta que tú estás importando y al momento de llegada del producto a la aduana de entrada, es decir, a la aduana en México, el propio SAT te dice no me late, te invalida el certificado y solicita a la autoridad hacendaria en aquel país, el país de tu proveedor, que pues se investigue realmente ese proveedor y se aclare el tema de ese certificado. Por lo cual, a ti como importador, en ese momento te niegan el uso de ese certificado de origen y te dan también algunos días para que tú presentes pruebas y alegatos a tu favor para decir, ¿sabes qué? Es que el producto sí es originario, en cuyo caso tú lo que tendrías que hacer es solicitarle este Bill of Materials a tu proveedor, aplicar la regla de origen que viene para ese producto en el tratado y demostrar esto ante la autoridad, decirle, mira, aquí está, o sea, este es el Bill of Materials que me está dando el proveedor, aquí están los documentos en los cuales me está enviando esta información, esta es la regla de origen aplicable en el tratado y si aplicamos la regla, el producto es originario. Si ese fuese el caso, no hay ningún problema, se te permite la rectificación del pedimento para que puedas aplicar el certificado de origen. Obviamente, al momento de la importación ya pagaste impuestos de más, al momento en que hagas la rectificación vendrían contribuciones a tu favor y en este caso recuerda que puedes optar por las dos vías.
solicitar la devolución del impuesto, que nunca lo recomiendo, o hacer la compensación contra una futura importación, que es la vía que siempre recomiendo, ¿ok? Así que esta es la introducción a reglas de origen y ya estaremos hablando de lo que es un salto o cambio arancelario, de lo que es el valor de contenido regional y de lo que es un método de elaboración o producción. Así que, punto muy importante, mitos desvelados. No puedes aplicar la regla que se te dé la gana, es la regla que te marca el tratado. Si en el tratado no viene tu producto, quiere decir que ese producto no fue incorporado y por lo tanto lo único que te queda es un certificado de artículos mexicanos. Determinar el origen no es determinar un porcentaje a menos que la regla aplicable sea la regla de valor de contenido regional. Puede ser un salto o cambio arancelario o puede ser cumplir con ciertos criterios en tu proceso de producción o fabricación. Aquí una anécdota me pasó a mí, me pasó con un cliente hace ya muchos años a los que precisamente les di el curso de determinación de origen. ¿Por qué? Porque precisamente pues una empresa de muchos ingenieros, ¿no? Demasiados ingenieros en una situación de industria química. Y recuerdo mucho que cuando estábamos en el curso decían, a ver, Nadia, momento. ¿Sí? O sea, mucho pensamiento de ingeniero. Y con esto, repito, no voy en contra de los ingenieros que me siguen en este canal, al contrario, muchas gracias. Pero aquí me acuerdo mucho que me dijeron, a ver, Nadia, mi producto pesa 1 kilo. De este kilo, 900 gramos son insumos nacionales. El producto es originario. El 90% viene de México. No, no era así. En ese caso en particular era un producto que requería una regla de salto cambio arancelario y esos insumos no originarios no nos estaban permitiendo lograr ese salto o cambio arancelario. Entonces, ingenieros, por favor, no es el porcentaje que se les dé la gana ni tomado de donde se les dé la gana. Incluso ese porcentaje se obtiene de 2 métodos en particular. Entonces, por eso sí es importante para mí que tengan estos episodios, porque siento que sí hay demasiadas dudas y demasiadas confusiones al respecto. Y pues nada, esto fue todo por mi parte este jueves. Estamos terminando el mes de septiembre y pues les deseo un excelente arranque del último trimestre del año. Hay mucha tarea por hacer y por favor, señores que se dedican al comercio exterior, es momento de revisar con Pulsa y de verificar que los expedientes de comercio estén completos. Y también no se les olvide, el hecho de que estemos en COVID, el hecho de que pues sí haya una disminución en las cadenas de producción, no quiere decir que no hay temporada alta de comercio exterior. Recordemos que esta empieza a partir del 15 de octubre porque se viene la temporada navideña y pues el COVID no va a nulificar la Navidad. Es cierto que todavía hay un colapso en las líneas de producción, pero ya la OCDE está indicando que hay una recuperación más rápida, afortunadamente, de lo que se pensaba en las líneas de producción, por lo menos en países desarrollados. Por lo tanto, que no se te vaya de las manos, sobre todo si estás en el área de compras, a hacer los contratos de fin de año y a asegurar el debido abasto para tus líneas de producción. Así que es momento de hablar con el forwarder y empezar a reservar esos espacios. Y sin más, pues nos vemos el próximo jueves. Que tengas un excelente día, tarde o noche, dependiendo del horario en que me visualices.